Señor les bendiga a todos, queridos hermanos. Es un gozo y un placer estar ante ustedes con el propósito de compartir la palabra de Dios. Nuestro tema para hoy se titula La llamada a la hora 11. Antes de comenzar nuestro estudio, quiero tener un texto de meditación para la oración. Y el texto de meditación lo encontramos en esta ocasión en el libro Obreros Evangélicos, la página 315 y la página 316. El título es La prueba de una nueva luz. Dice: nuestros hermanos deben estar dispuestos a investigar con sinceridad todo punto de controversia. Si un hermano está enseñando un error, los que ocupan puestos de responsabilidad deben saberlo. Y si él enseña la verdad, deben tomar posición a su lado. Todos deberíamos saber lo que se enseña entre nosotros, porque si es verdad, lo necesitamos. Nos hallamos todos bajo obligación para con Dios de conocer lo que Él nos envía. Él ha dado indicaciones por las cuales podemos probar toda doctrina, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Si la luz presentada soporta esta prueba, no debemos negarnos a aceptarla porque no concuerde con nuestras ideas. Nadie ha dicho que hayamos de encontrar la perfección en las investigaciones de algún hombre, pero sé que nuestras iglesias mueren por falta de enseñanza acerca de la justicia por la fe y otras verdades. No importa por medio de quién sea enviada la verdad. Debemos abrir nuestros corazones para recibirla con la mansedumbre de Cristo. Pero muchos no obran así. Cuando se presenta un punto controvertido, formulan objeción tras objeción sin admitir un punto que esté bien sostenido. Ojalá obremos como hombres que deseen la luz. Ojalá nos dé Dios su Espíritu Santo día tras día y haga resplandecer sobre nosotros la luz de su rostro para que aprendamos en la escuela de Cristo. Con estas palabras, queridos hermanos, los invito a que doblemos nuestras rodillas para tener una palabra de oración. Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre, Señor. En esta hora que hemos de abrir tu palabra, pedimos que tu Santo Espíritu pueda acompañarnos. Rogamos, oh Padre, que tu palabra pueda ser nuestra guía en nuestra vida. Que tu Santo Espíritu pueda ser aquel que nos dé sabiduría y inteligencia para entenderla. Bendice a todo hijo tuyo que escuche estas verdades donde quiera se encuentre. Que tu Santo Espíritu y tus ángeles puedan fortalecerles para que puedan escudriñar cada vez más y más detenidamente tu santa y bendita palabra. Pues rogamos que nos acompañes. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta ocasión nuestro tema estará basado en una de las tantas parábolas de Jesús. Y esta parábola la encontramos en el capítulo 20 del libro de Mateo. Es una parábola que generalmente casi todos conocemos. Todos entendemos, queridos hermanos, que esta parábola trata con el tema de la gracia. Lo que revela la parábola es que a través de un día muestra el Señor una gran verdad. Un padre de familia envía a trabajar los obreros a diferentes horas del día y al final del día cada uno recibe su salario. Generalmente, queridos hermanos, hoy en el mundo de los negocios, el pago que es dado a cada persona es dado según el trabajo o el tiempo que uno haya trabajado. Pero esta parábola nos muestra que el reino de Dios no se gobierna igual que los reinos de esta tierra. ¿Por qué? Porque la parábola muestra que el salario que recibe aquel que trabajó 1 hora o 3 horas del día es el mismo
que reciben aquellos que trabajaron todo el día. Queridos hermanos, en esta ocasión vamos a analizar detenidamente esta parábola y acabar profundamente en la mina de la verdad. Vamos a ver que además del gran tema de la gracia, hay mucha más verdad en esta parábola registrada en el libro de Mateo capítulo 20. Quiero leer del versículo 1 al versículo 9 del capítulo 20 de Mateo. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y yo os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Vemos el registro sagrado, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia. La parábola muestra que este padre de familia sale en 5 diferentes ocasiones a contratar obreros para su viña. La Biblia dice: muy por la mañana, a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena y cerca de la hora 11. 5 diferentes ocasiones sale el padre de familia a contratar obreros para enviarlos a trabajar a su viña. Si ustedes notan, queridos hermanos, hay un periodo de tiempo de 3 horas entre una llamada y otra. Por ejemplo, muy por la mañana, después a la hora tercera, la hora sexta, la hora novena, cerca de la hora 11, excepto esta última llamada. En el último periodo de 3 horas, encontramos que hay una llamada dentro de esa misma llamada. La llamada que fue hecha cerca de la hora 11 fue hecha 1 hora antes de que terminara el periodo de las 3 horas que se les dio a los últimos obreros para trabajar. Si ustedes notan, queridos hermanos, la noche pasa y el día comienza. Así es que nuestro estudio, nuestra parábola, estará basado en la parte clara del día, no de la noche, en la parte en la cual se puede obrar, de acuerdo a lo que la parábola dice. El denario es el pago que reciben estos obreros por su trabajo que han realizado durante todo el día. Tanto el que trabajó todo el día, como el que trabajó 3 horas, como el que trabajó medio día, como el que trabajó 1 sola hora del día, recibe ese pago de 1 denario. Queridos hermanos, los obreros que son contratados cerca de la hora 11 son sumamente importantes. Porque si ustedes notan, estos obreros solo trabajan 1 sola hora del día, pero al momento de recibir el pago se les paga lo mismo y además se les paga primero. Ellos son los que primero reciben ese pago de ese salario. Quiere decir que estos últimos obreros son sumamente importantes. Pero quisiera que pudiéramos interpretar o desglosar los símbolos aquí usados. En primer lugar, dice que el que sale a hacer las llamadas es el padre de familia.
¿A quién representará este padre de familia? Quisiera que me acompañen, hermanos. Quiero leerles de Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 327. Dice: el trato del jefe de la casa con los obreros de su viña representa la forma en que Dios se relaciona con la familia humana. Dicho trato es contrario a las costumbres que prevalecen entre los hombres. En los negocios mundanales se otorga la compensación de acuerdo con la obra realizada. ¿Notaron? El trato del jefe de la casa con los obreros de su viña representa la forma en que Dios se relaciona con la familia humana. O sea que este padre de familia, queridos hermanos, representa a Dios. ¿A quién representarán entonces los obreros? Lucas capítulo 10, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. De la palabra de Dios podemos entender claramente que los obreros representan a aquellos que trabajan predicando el Evangelio. El Señor dijo: a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Es lo que acabamos de leer. ¿Qué representa la viña? Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 243, nos dice qué simboliza la viña. Dice: Dios reclama toda la tierra como su viña, aunque ahora esté en manos del usurpador, pertenece a Dios. Es suya tanto por la redención como por la creación. Entonces, la viña es símbolo de toda la tierra. El padre de familia, símbolo de Dios; los obreros, aquellos que predican el Evangelio; y la viña, símbolo de toda la tierra. Queridos hermanos, estos obreros, si ustedes notan, son encontrados en la plaza. En la plaza y están desocupados. Generalmente cuando a nosotros se nos habla de los términos de la plaza, entendemos que es el lugar donde la gente va a sentarse cómodamente y a platicar, conversar con la gente que camina por ahí. Sin embargo, queridos hermanos, estamos viendo que la parábola tiene que ver con la predicación del Evangelio. Dios llama a obreros para enviarlos a trabajar predicando el Evangelio en todo el mundo. Entonces, este lugar, la plaza, el lugar donde se encuentran los obreros desocupados, es un símbolo de la iglesia, porque es en la iglesia el único lugar donde el Señor puede encontrar gente capacitada para enviarla a predicar el mensaje al mundo. No puede ser el lugar que comúnmente conocemos como la plaza, donde la gente va ahí a pasar el rato, no, sino que estos términos, la plaza, tienen que ver con la iglesia. Claramente entonces hoy, queridos hermanos, podemos ver un cuadro de lo que la parábola nos muestra: la predicación del Evangelio. Pero lo importante para hoy, queridos hermanos, es mostrar que por medio de estas 5 llamadas parabólicas se ilustra la historia del Evangelio desde su inicio hasta su final. Repito, por medio de estas 5 llamadas parabólicas se nos muestra la historia del Evangelio desde su comienzo hasta su final. Así es que a través de nuestro estudio, queridos hermanos, vamos a encontrar cuando por primera vez el Señor organizó un pueblo y lo envió con un mensaje especial para predicarlo al mundo. Allí encontraremos el comienzo de la parábola, pero también viniendo a través de la historia encontraremos cuándo fue que se hizo la última llamada, para entender claramente, queridos hermanos, a quién corresponde esa última llamada que es hecha 1 hora antes de que el día termine. Bien, para poder entender esta parábola,
vamos a usar un reloj, pero no va a ser un reloj normal o como los relojes que hoy nosotros tenemos, no. Va a ser un reloj de los tiempos bíblicos. Y tenemos una ilustración aquí. Esta ilustración que ustedes ven aquí nos va a ayudar para poder comprender la parábola. Y esto que ustedes ven no es más que un reloj, pero un reloj de los tiempos bíblicos, un reloj antiguo. Si ustedes notan, tenemos 12 horas de parte clara y 12 horas en la parte oscura, conformando y componiendo las 24 horas de un día, porque estamos hablando de un día parabólico. Entonces, queridos hermanos, el tiempo en este reloj se regula un poco diferente a nuestro reloj moderno. Vamos a explicar un poquito acerca de este reloj. Antes de todo, hermanos, quisiera yo decirles que todos los países que se encuentran cerca de la línea del Ecuador no tienen variación en el tiempo o en sus horas. Tienen casi completamente sus 12 horas de día y sus 12 horas de noche. Y Palestina es uno de esos países que se encuentran en esa línea que divide el mundo. Así es que vamos a ver, como está mostrado aquí, que el tiempo de este reloj lo componen 12 horas la parte clara y 12 horas la parte oscura. Para poder confirmar esto, quiero que me acompañen en la Biblia a San Juan capítulo 11, versículo 9. Dice, respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. De las palabras del maestro, en su tiempo él dijo, ¿no tiene el día 12 horas? Entonces se confirma realmente que la parábola está basado en un reloj de los tiempos de Cristo. Pero ¿cómo se regula el tiempo en este reloj, queridos hermanos? Bien, la manecilla de este reloj es el sol. O sea que en este reloj o en tiempos bíblicos no se podía decir que el día había comenzado mientras el sol no hubiera salido. Cuando el sol sale, entonces es que comienza el día, se comienzan a contar las horas del día. O sea que es en esta manera. 1 hora después de que el sol ha salido, ellos le llaman la primera hora del día. 2 horas después de que el sol ha salido, le llaman la segunda hora. 3 horas después, la tercera hora, y así sucesivamente, la cuarta hora, la quinta hora, la sexta hora, si ustedes notan, corresponde a nuestro mediodía en nuestro reloj moderno. La sexta hora de este reloj antiguo. Y así sucesivamente hasta que terminan las 12 horas del día. Así es que, hermanos, ahora que hablemos de la tercera hora, de la segunda hora, de la primera hora, yo espero y no nos confundamos. Recuerden que nuestro estudio va a estar basado en este reloj antiguo. No va a estar basado en nuestro reloj. Y por medio de este reloj, queridos hermanos, podemos calcular muchas horas que la Biblia menciona. Por ejemplo, así rapidito, quiero invitarlos que me acompañen en sus Biblias en San Marcos, capítulo 15, hablando acerca de la crucifixión y la muerte de Cristo. Marcos capítulo 15, versículo 25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. La Biblia dice que era la hora tercera, pero esta hora tercera, hermanos, corresponde en nuestro tiempo moderno a las 9 de la mañana. Quiere decir que Cristo fue crucificado a las 9 de la mañana, de acuerdo a nuestro reloj moderno. Pero en el reloj antiguo la Biblia dice que fue la hora tercera cuando le crucificaron. El relato sigue diciendo en el versículo 33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Hubo tinieblas desde la hora sexta del día cuando Cristo fue crucificado hasta la hora novena, tiempo antiguo. Nuestro tiempo moderno, diríamos, hubo tinieblas desde mediodía hasta las 3
de la tarde. ¿Notan, queridos hermanos? Con ese reloj podemos calcular o podemos convertir a nuestro tiempo moderno muchos eventos que la Biblia marca y nos da la hora exactamente. Sin embargo, hoy nuestro tema no se basa en eso. Hoy lo que queremos mostrar, queridos hermanos, es de que el padre de familia hace 5 llamadas. Dice la palabra de Dios en el versículo, Mateo capítulo 20, versículo 1, que salió muy por la mañana. Recuerden, no se podía decir que el día había comenzado mientras el sol no hubiera salido. Cuando el padre de familia hizo la primera llamada, la Biblia dice muy por la mañana. Quiere decir que el sol estaba saliendo. Nuevamente sale y a la hora tercera contrata al segundo grupo de obreros para enviarlos a trabajar a su viña. La Biblia dice que sale a la hora sexta y novena nuevamente y contrata a otros 2 grupos y son enviados a trabajar a la viña. Pero cerca de la hora 11ª, hermanos, 1 hora antes de que el día termina, el padre de familia nuevamente sale y hace otra llamada. Es ahí lo importante de nuestro estudio. Es ahí donde vamos a enfocar la mayor parte de nuestro tiempo en analizar esta llamada que podemos decir es una llamada de emergencia, porque todos los obreros, todos los grupos tuvieron su tiempo correspondiente, 3 horas. Estos tuvieron sus 3 horas, estos también, y los que fueron contratados a la hora novena también tuvieron sus 3 horas, pero dentro del periodo correspondiente a los obreros de la hora novena, el padre de familia hace otra llamada. Bien, queridos hermanos, vamos a comenzar hablando acerca de los obreros que fueron llamados muy por la mañana. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes fueron estos obreros que fueron enviados a trabajar a la viña muy por la mañana cuando el día estaba comenzando? Recuerden que este día es un día parabólico que compone una larga historia del Evangelio. Este día no es un día literal. Bien, para poder encontrar quiénes fueron estos obreros, quiero que me acompañen en sus Biblias. Dice el versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Verso 2, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Queridos hermanos, para poder encontrar quiénes fueron estos obreros, la Biblia nos da 2 pruebas, o la Biblia nos da 2 pistas que seguir aquí. En primer lugar, dice que son contratados muy por la mañana. ¿Qué hacía la diferencia entre el día y la noche? ¿Recuerdan? El sol. Además, cuando ya son contratados, dice que hacen un pacto, un convenio, en cuánto se les va a pagar. Queridos hermanos, si ustedes leen toda la parábola, van a encontrar que ni con estos obreros, ni con estos, el padre de familia hace un pacto, ¿cuánto les va a pagar? Solamente lo hizo con los primeros obreros. A los demás solo les dijo, vayan y trabajen en mi viña y yo les voy a dar lo que sea justo. Pero no hicieron un convenio, solamente el convenio fue hecho con estos primeros obreros. Queridos hermanos, explicaremos primero los términos muy por la mañana. Este grupo de obreros fueron enviados a trabajar al mundo con un mensaje especial cuando el día estaba comenzando, cuando el sol estaba saliendo. Según la Biblia, queridos hermanos, en Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Recuerdan ustedes en Génesis capítulo 1 cuando habla de la creación? Dios creó las 2 grandes lumbreras, una para gobernar sobre el día, que fue el sol, y la otra para gobernar sobre la noche, que fue la luna. Entonces, según la palabra de Dios, el sol, esa gran lumbrera que gobierna el día, es comparado con la palabra
de Dios, según Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero ¿por qué? ¿Qué estaba sucediendo, queridos hermanos, cuando ellos fueron enviados a trabajar a la viña? El sol estaba saliendo. Quiero decirles, queridos hermanos, que este primer grupo de obreros fueron enviados a trabajar con un mensaje especial para dar al mundo cuando la palabra de Dios, la Biblia, comenzó a escribirse. Quiero leer del libro Conflicto de los Siglos, la página 7. Dice la inspiración: durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. Los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran así legados de padres a hijos a través de varias generaciones. La redacción de la palabra escrita comenzó en tiempo de Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esa labor continuó durante el largo periodo de 16 siglos, desde Moisés, el historiador de la creación y el legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. Vemos, queridos hermanos, que durante los primeros 25 siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. O sea que la palabra de Dios solo era transmitida de padres a hijos a través de varias generaciones. Y el conflicto de los siglos dice que la redacción de la palabra escrita comenzó en tiempos de Moisés. Entonces ahora los conocimientos inspirados fueron compilados en un libro. Y durante 16 siglos siguió ese tiempo de redactar y escribir las sagradas Escrituras. Así es que, queridos hermanos, estamos viendo que entonces el llamado de este grupo de obreros tuvo que venir al tiempo cuando el sol estaba saliendo, este sol espiritual, símbolo de la palabra de Dios escrita. La otra evidencia que nos da la Biblia es que fue solamente con estos obreros con los cuales el padre de familia hizo un pacto, un convenio. Quiero que me acompañen al libro de Salmos 105. Salmos 105, versículos 8 al 11. Dice la palabra de Dios, hermanos: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, y la estableció a Jacob por decreto, y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Ese pacto comenzó con Abraham, después ese pacto fue heredado a Isaac, Isaac lo heredó a Jacob, y Jacob lo heredó a las 12 tribus de Israel. Así es que, queridos hermanos, esta llamada de estos obreros a trabajar a la viña del Señor corresponde al Israel antiguo, al Israel de la carne. ¿Por qué? Porque ese pacto comenzó con Abraham y fue confirmado a las 12 tribus de Israel al momento que estaban saliendo de Egipto. Ageo capítulo 2, versículo 5, dice la palabra de Dios: según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Bien, queridos hermanos, la historia revela que en el tiempo cuando Dios sacó a este pueblo de Israel de Egipto, lo invistió con gran autoridad y le dio una gran verdad para predicar a todo el mundo. En ese mismo momento, queridos hermanos, cuando Él los saca de Egipto, es cuando este pueblo en el monte Sinaí llegó a ser la iglesia de Dios, llegó a formar el pueblo de Dios, y el Señor le encomendó los oráculos divinos, dándoles un mensaje especial para darlo a todo el mundo.
¿Cuál era ese mensaje de los israelitas? ¿Cuál era el mensaje del pueblo de Israel antiguo, hermanos? Éxodo capítulo 25, versículo 8 dice lo siguiente. Éxodo 25, 8 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. El mensaje que Dios le encomendó a los israelitas para dar al mundo fue todo lo relacionado con el santuario. Todo el libro de Éxodo, Levíticos, Deuteronomios, habla acerca de ese santuario, queridos hermanos, que Dios le instruyó a Moisés que hicieran. Y ese santuario, lo relacionado, sus servicios que ellos llevaban a cabo todos los días en el santuario y anualmente, era el mensaje que ellos tenían para dar al mundo en ese tiempo. O sea que si ustedes ven, no solamente hay un grupo contratado y enviado, sino también se les ha dado un mensaje especial para predicarlo al mundo. Y ese era el mensaje de los israelitas. Todos los ritos y los símbolos y las ceremonias que allí se llevaban a cabo, queridos hermanos, tenían que ver con acontecimientos que ocurrirían más tarde en la historia del pueblo de Dios. Queridos hermanos, ya que hemos establecido a quién corresponde el llamado que fue hecho muy por la mañana, no quisiera pasar adelante sin antes leerles una última cita del Espíritu de Profecía. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 330 y 331, hablando de estos obreros, dice: los judíos habían sido llamados primero a la viña del Señor, y por causa de eso eran orgullosos y justos en su propia opinión. Consideraban que sus largos años de servicio los hacían merecedores de una recompensa mayor que la de los demás. No los exasperaba más que una insinuación de que los gentiles habían de ser admitidos con iguales privilegios que ellos en las cosas de Dios. Queridos hermanos, dice la pluma inspirada que los judíos fueron los primeros enviados a la viña del Señor. Por eso es que ellos eran tan orgullosos, por eso es que ellos no admitían que otras personas pudieran ser admitidos o gozar de esos privilegios de los cuales ellos gozaban. Les llegó a afectar el que el Señor los haya usado a ellos, les haya llamado para darles el Evangelio, para predicarlo a todo el mundo. En vez de ayudarlos a compartir ese mensaje a los demás, lo guardaron solo para ellos mismos y creían que todas las bendiciones de Dios solamente eran para ellos y que nadie más podía gozar de esas bendiciones. Sin embargo, hermanos, el plan de Dios no era que el mensaje quedara solo con ellos, sino que fuera dado a todo el mundo en su tiempo. Bien, quiero que vayamos al versículo 3 de Mateo capítulo 20, dice: saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Había llegado el momento, queridos hermanos, cuando el reloj parabólico dio la hora tercera y llegó el momento cuando fue otro grupo, fueron contratados para ser enviados a trabajar en la viña. Podemos hacer la pregunta: ¿quiénes son los obreros que fueron llamados a la hora tercera? Es lógico, hermanos, que no son los mismos, porque la Biblia dice: halló a otros. No son los mismos. No será difícil, queridos hermanos, ya que hemos establecido dónde comienza la primera llamada y con quién, no será difícil ahora localizar a quién corresponde la segunda llamada que fue hecha a la hora tercera. Queridos hermanos, todo lo que el pueblo de Israel antiguo predicó, sus símbolos, los ritos, los sacrificios, los servicios en el santuario, todo prefiguraba a Cristo Jesús. Así es que al momento de la venida de Cristo Jesús, había llegado el momento de la culminación del mensaje del pueblo de Israel antiguo. ¿Por qué? Porque su cumplimiento había llegado. Queridos hermanos, la Biblia no se equivoca y al decir otros, quiere decir que estos, los que Dios había usado para traer su mensaje, no aceptaron
ahora la verdad que Dios traía por medio de Jesucristo su Hijo. La palabra de Dios dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Queridos hermanos, alrededor de la crucifixión de Cristo llegó el tiempo de hacer la segunda llamada. ¿A quién corresponde? Indudablemente, queridos hermanos, este llamado corresponde a Cristo y los apóstoles. Los judíos no quisieron el mensaje de Cristo, entonces Cristo llamó a los 12 apóstoles y ahora los preparó durante 3 años y medio, estuvo con ellos para que ellos fueran los portadores de la verdad, del evangelio que iba a ser predicado en la viña, el mundo. Pero la pregunta es, queridos hermanos, ¿cuál era el mensaje de los apóstoles? Quiero que me acompañen en sus Biblias, Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice, hermanos, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En esta ocasión el apóstol Pedro, hablándole a los judíos, les decía que habían cumplido la profecía de la piedra rechazada por los edificadores. Aquella experiencia que ocurrió cuando levantaban el templo de Salomón tenía que mostrar una gran lección muchos años después a la venida del Mesías. Y cuando el Mesías viene, entonces Pedro, hablando a los judíos, les dice, esta es la piedra que fue rechazada por vosotros, pero esa piedra, Jesucristo, ha venido a ser cabeza del ángulo del edificio. Y también, queridos hermanos, ellos decían que no había salvación bajo ningún otro nombre que no fuera bajo el nombre de Jesús. El mensaje de los apóstoles ya no fue el de los ritos y las ceremonias del santuario, hermanos. Ahora el mensaje de los apóstoles era el evangelio de Cristo. Ahora ellos tenían una verdad nueva que dar al mundo, llevarla a la viña, como según muestra la parábola. Pero queridos hermanos, por eso la Biblia dice, el Señor llamó a otros, porque los que Él había usado no aceptaron la verdad. Así es que usa ahora a los apóstoles, gente indocta, gente sin preparación escolástica, para llevar adelante el mensaje de salvación a todo el mundo. Y aquí están los obreros de la hora tercera, Cristo y los apóstoles, llevando adelante un mensaje. Queridos hermanos, no es por casualidad. Si ustedes notan, Cristo muere a la hora tercera. Estos obreros son llamados a la hora tercera. El Espíritu Santo, si ustedes van al libro de Hechos, fue recibido por los apóstoles a la hora tercera. Entonces hay una gran verdad en cuanto a esta hora tercera de este llamado que corresponde a Cristo y los apóstoles. Bien, queridos hermanos, quiero leerles palabras de vida del gran maestro, página 98. Dice lo siguiente: desde que la primera promesa de redención fue pronunciada en el Edén, la vida, el carácter y la obra mediadora de Cristo han sido el estudio de las mentes humanas. Sin embargo, cada mente en la cual ha obrado el Espíritu Santo ha presentado estos temas con una luz fresca y nueva. Las verdades de la redención son susceptibles de constante desarrollo y expansión. Aunque viejas, son siempre nuevas y revelan constantemente una gloria mayor y un poder más grande al que busca la verdad. En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades cómo podemos entender las nuevas. Cuando Cristo deseó revelar a sus discípulos la verdad de su resurrección, comenzó desde Moisés y de todos los profetas y declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad
la que glorifica lo viejo. Aquel que rechaza o descuida lo nuevo, no posee realmente lo viejo. Para él la verdad pierde su poder vital y llega a ser solamente una forma muerta. Queridos hermanos, exactamente lo que dice el espíritu de profecía es la manera como el Señor fue revelando su verdad a través de cada tiempo. Claramente dice que desde que se escribió el gran tema de la redención, la promesa de la redención, desde ese tiempo han venido verdades a través de la historia, pero esas verdades antiguas han sido presentadas en una nueva manera, una nueva forma, como luz fresca. Dice, queridos hermanos, que en cada época ha habido un nuevo desarrollo de la verdad. Además de que la parábola nos muestra la historia del Evangelio en 5 llamadas parabólicas, además que vemos que cada vez que el reloj marca la hora indicada, hay un nuevo llamado. Queridos hermanos, lo que la parábola muestra es que cada vez que un grupo es contratado, hay una nueva verdad. Pero esa nueva verdad, como dice el espíritu de profecía, no es independiente de la vieja verdad. Esa nueva verdad es un desarrollo de la verdad vieja. Y el ejemplo lo tenemos en la verdad de los apóstoles. El mensaje de los apóstoles ahora no era que tiraban todo el mensaje del Israel antiguo o que lo rechazaban, no, sino que ahora basados en todas estas enseñanzas, en los ritos y las ceremonias, ellos explicaban que había llegado el momento de su cumplimiento con la venida del Mesías. El Evangelio de Cristo no fue independiente de todas estas verdades, sino que fue un desarrollo de ellas mismas. Y queridos hermanos, es el otro punto que queremos enfatizar con este tema. Cada vez que haya un grupo contratado, el Señor revela nueva verdad. Pero esa verdad es un desarrollo de la vieja verdad. Dice el espíritu de profecía, hermanos, aquel que rechaza o descuida lo nuevo, realmente no posee lo viejo. Así es que, queridos hermanos, para poder localizar cada llamada, entonces ahora tenemos otra prueba más. Buscar en qué tiempo el Señor reveló un nuevo mensaje para su pueblo. Los apóstoles les corresponde la llamada de la hora tercera, predicando el Evangelio de Cristo. Pero dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 20, versículo 5. Y salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Si ustedes notan, queridos hermanos, las llamadas de la hora sexta y novena están en el mismo versículo, pero no es la misma llamada porque son 2 horas diferentes. Sin embargo, la relación que el texto muestra aquí, al decir salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, quiere decir algo para nosotros hoy y que lo explicaremos enseguida. Sin embargo, tenemos que ubicar el tiempo cuando fue hecha la tercera llamada a la hora sexta. Queridos hermanos, venimos desde el tiempo de los apóstoles, a través del tiempo, para ver hasta qué momento encontramos un nuevo desarrollo de la verdad. La Iglesia apostólica predicando con gran poder al mundo, pero a través del tiempo se fue debilitando. Los hijos de los apóstoles le dieron una nueva forma al Evangelio y la iglesia cristiana, aquella iglesia poderosa, cayó bajo el poder papal. Durante ese tiempo el Señor no olvidó su pueblo, no olvidó su iglesia y levantó la reforma en medio de su pueblo. Así es que, queridos hermanos, podríamos pensar que esta llamada le corresponde a los reformadores, pero recuerden el principio. Cada llamada tendrá un nuevo mensaje. El mensaje que Dios dio al pueblo de Israel, el del santuario y sus ceremonias, sus ritos, era algo para ellos nuevo que no se había dado antes. El mensaje que recibieron los apóstoles, el Evangelio de Cristo, era algo nuevo también.
Así es que si pensamos en los reformadores para este llamado, no les puede corresponder a ellos, porque cierto, Dios les usó para levantar la verdad, pero su obra fue levantar las doctrinas que los apóstoles predicaron y que habían sido pisoteadas por el poder papal. Esa fue la obra de todos los reformadores. No vinieron verdades nuevas, sino solo restauraron las verdades viejas, las verdades que los apóstoles predicaron. No les puede corresponder a ellos esta llamada. Venimos después de la Reforma, hermanos, a los años 1830, cuando el Señor entonces envía un mensaje nuevo a su pueblo. Él hace un llamado. ¿Cuál es esa verdad? Daniel, capítulo 8, versículo 14 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Para los años 1830, entonces el Señor envía un mensaje especial para su pueblo, y Él llama a otro grupo de obreros. Los que predicaron el mensaje de las 2300 tardes y mañanas, queridos hermanos, fueron el movimiento milerita, comenzando de 1831 y terminando su obra en el año de 1844. Había llegado el tiempo, queridos hermanos, para revelar más luz, para enviar otro grupo de obreros a la viña para trabajar en ella. Muchos hoy de los adventistas conocemos el mensaje de los mileritas. Daniel 8:14. Por primera vez en la historia, queridos hermanos, se analizaron profecías que tenían que ver con el segundo advenimiento de Cristo, según los mileritas en su tiempo. Todos conocemos realmente, queridos hermanos, que este gran periodo de 2300 tardes y mañanas componen 2300 años, que comenzaron en el año 457, cuando se dio el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén, y terminaron en el año de 1844. Se creía que en ese tiempo Cristo iba a aparecer por segunda vez para enjuiciar a este mundo. La creencia de los mileritas era que el mundo llegaría a su final, Cristo regresaría por segunda vez en el año de 1844, y este mensaje impactó a todo el mundo, queridos hermanos. Sin embargo, la profecía muestra que este gran mensaje terminaría en un gran chasco. Apocalipsis capítulo 10 nos habla acerca de ese gran chasco. El movimiento milerita, queridos hermanos, estaba correcto en cuanto al cómputo del tiempo, como habían trazado la profecía, comenzando en el año 457 antes de Cristo y terminando en el año de 1844 después de Cristo. Estaban correctos. Donde no estaban correctos era en el acontecimiento. Quiero leer del libro Conflicto de los Siglos, la página 453, un párrafo importante, hermanos. Muchos hoy creen que el mensaje de Guillermo Miller fue un mensaje falso y que Guillermo Miller fue un falso profeta. Pero escuchemos del espíritu de profecía, hermanos. Dice, entre todos los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844. Ahora mismo, después del transcurso de muchos años, todos los que tomaron parte en aquel movimiento y han permanecido firmes en la verdad, sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio que ella era de Dios. Así es que los adventistas del séptimo día, queridos hermanos, creemos que aunque este mensaje terminó en un chasco, fue un mensaje de Dios. Queridos hermanos, era solamente cumplir las profecías. Y como les digo, Apocalipsis capítulo 10 profetizaba este gran chasco que vendría al pueblo de Dios en los años de 1844. Pero los mileritas cumplieron con su obra. ¿A qué se refería ese juicio?
no era que Cristo aparecería en esta tierra, sino que era que Cristo pasaría del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial, cumpliendo el antitipo de los servicios que se realizaban antiguamente en el santuario que fue construido en tiempo de Moisés. Cada año se celebraba el día de la expiación. Pues en el año de 1844, queridos hermanos, ese día de expiación típico comenzó. El juicio de los santos muertos comenzó en el cielo. En el año de 1844 comenzó el día de la expiación antitípico. Bien, ¿por qué es que el versículo, vamos a regresar a Mateo capítulo 20, ¿por qué es que en el versículo 5 se encuentran las dos llamadas, hora sexta y novena? Decíamos hace un momento, queridos hermanos, que no es por casualidad. Hay una gran verdad que nos muestra esto, que las dos llamadas estén en el mismo versículo. Queridos hermanos, los mileritas terminaron su trabajo en el año de 1844. Así es que para ese tiempo había llegado el tiempo de llamar al cuarto grupo de obreros para enviarlos a la viña con un mensaje. Si en 1844 terminaron los mileritas, indudablemente, queridos hermanos, el llamado de la hora novena corresponde a los adventistas del séptimo día. Es por eso que están en el mismo versículo, porque pioneros que trabajaron en el movimiento milerita ahora aceptaron la verdad, la luz, o fueron llamados dentro del grupo de la hora novena. O sea, la relación que existe es de que personas que participaron en este movimiento participaron también en este movimiento. Otra de las relaciones estrechas que existen entre estos dos movimientos es en cuanto a sus mensajes, sus verdades. En los años de 1831 a 1844, hermanos, todos los adventistas sabemos que se predicó el mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14. Los mileritas hicieron esa obra, anunciaron el juicio de Dios y también anunciaron la caída de Babilonia, que es lo que habla el mensaje del primer ángel y del segundo ángel. Hoy estos obreros, los adventistas del séptimo día, no solo predican el mensaje del tercer ángel, sino que predican el mensaje de los tres ángeles, el primero, el segundo y el tercero. Por eso es que hay una relación estrecha entre estas dos llamadas y entre sus obreros correspondientes. Queridos hermanos, los adventistas del séptimo día también fueron levantados con un mensaje nuevo. Para ese año de 1844 se había de restaurar una verdad antigua, una verdad que fue establecida desde la creación y que fue la verdad del sábado. Pero lo que no habían ellos interpretado bien, los obreros de la hora sexta, los mileritas, lo que no habían comprendido bien, que ellos decían que en ese año vendría Cristo por segunda vez, entonces ahora con estos obreros el Señor lo revela. No era que Cristo aparecería por segunda vez, no, sino que era que Cristo pasaría del lugar santo al lugar santísimo y que comenzaría la obra del juicio investigador con los muertos. Esa fue la verdad que Dios envió por medio de estos obreros. Los adventistas del séptimo día, hermanos, si ustedes notan, es el último movimiento en la profecía. Si vamos a Apocalipsis 3 y hablamos de las 7 iglesias, encontramos que la iglesia de la Odisea es la última iglesia y esa iglesia de la Odisea representa la iglesia adventista del séptimo día. Si vamos a la parábola de Mateo 20, encontramos que dentro de los movimientos que Dios ha levantado, el movimiento adventista es el último en la historia. O sea que fue levantado con el propósito de terminar la obra del evangelio en todo el mundo. Su mensaje de ellos, queridos hermanos, el mensaje del tercer ángel, que nos previene para no recibir la marca de la bestia. Apocalipsis, capítulo 14. Quiero que me acompañen ahí. Versículos
9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ese es el mensaje del tercer ángel, queridos hermanos. Nuevas verdades vinieron en 1844, tales como el comienzo del juicio investigador en el cielo con los muertos. El mensaje que nos prepara para no recibir la marca de la bestia, según lo registra Apocalipsis 14. Pero, queridos hermanos, la parábola muestra una llamada una hora antes de que el día termine. Y es ahí donde nos hemos de concentrar en nuestro tema, el por qué esta llamada. Si ustedes notan los principios, queridos hermanos, cada vez que el padre de familia contrataba un grupo de obreros, le daba una verdad especial para dar al mundo. El pueblo de Israel antiguo tuvieron las verdades del santuario, los apóstoles, el evangelio de Cristo, los mileritas, las 2300 tardes y mañanas, los adventistas del séptimo día, el juicio investigador con los muertos y la verdad del mensaje del tercer ángel. Hay principios, queridos hermanos, que la parábola misma muestra y que no pueden ser quebrantados porque tienen apoyo en la Biblia y en el espíritu de profecía. Que cada vez que el Señor levantó un movimiento le dio nuevas verdades. Hacemos la gran pregunta, queridos hermanos, ¿será que más luz había de venir a la iglesia adventista? Muchos hoy en día, queridos hermanos, como pueblo de Dios, temen a que más luz venga al pueblo de Dios. Y muchos líderes han puesto barreras diciendo a la membresía: cuidado, no hay más luz, no hay más verdad. Pero, queridos hermanos, la parábola muestra que además del mensaje del tercer ángel, otro mensaje habría de venir a la iglesia. Pero, de acuerdo al tiempo, queridos hermanos, no hay tiempo para un nuevo movimiento. El movimiento del pueblo de Israel antiguo hizo su trabajo. Después, ese movimiento tuvo que ser puesto a un lado y vino el movimiento apostólico. Después fue el movimiento de los mileritas. Después el movimiento adventista, y cada uno tuvo su oportunidad de separarse de los que no quisieron aceptar el mensaje y seguir adelante. Pero aquí, en la última llamada, si ustedes notan, es hecha dentro de esta misma llamada. En el tiempo correspondiente a los adventistas del séptimo día, el padre de familia sale y hace otra llamada. Entonces, queridos hermanos, esta llamada no se trata de un nuevo movimiento, de una nueva iglesia, sino que esta llamada se refiere a un reavivamiento y una reforma dentro de la misma iglesia, dentro del mismo pueblo de Dios. Sin embargo, sin lugar a dudas, hermanos, esta llamada debería traer nuevas verdades. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el espíritu de profecía respecto a esto, queridos hermanos? ¿Por qué es que este padre de familia, un poco antes de que el día termine, una hora antes de que el día termine, sale y hace esta llamada? Que habíamos dicho al principio, podemos ver que es una llamada de emergencia. Dios no se equivoca, queridos hermanos. Quiero leerles del espíritu de profecía en el libro Servicio Cristiano, página 49 y 50. Dice la inspiración: me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha separado de Dios. El orgullo, la codicia y el amor al mundo han vivido en el corazón sin temor a la expulsión o a la condenación. Pecados dolorosos cometidos con presunción se manifiestan entre nosotros,
Y sin embargo, la opinión general es que la iglesia está floreciendo y que existe paz y prosperidad espiritual en todos sus términos. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente hacia Egipto. Sin embargo, pocos están alarmados o sorprendidos por su falta de poder espiritual. La duda y hasta el descreimiento de los testimonios del Espíritu están leudando nuestras iglesias por doquiera. Satanás quiere que esto ocurra así. No es por la casualidad que el padre de familia hace este llamado, sino que los que Dios comisionó para terminar la obra de predicación a todo el mundo, no lo están haciendo correctamente. El espíritu de profecía dice, hermanos, la iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente hacia Egipto. Y la parábola muestra claramente que el Señor no ha abandonado a su iglesia, el Señor no ha desechado su iglesia. ¿Por qué? Porque la profecía o la parábola muestra que no hay tiempo de levantar otro movimiento más. Por eso es que el Señor dentro de su misma iglesia hace esta llamada. Una llamada de un reavivamiento y reforma, queridos hermanos. No se trata de otro movimiento ni de otra iglesia. La parábola lo muestra claramente. Una llamada dentro de la misma llamada. Algo estaba sucediendo, queridos hermanos, que el padre de familia sale y hace esta llamada, porque la obra está abandonada, porque la obra no se está haciendo de acuerdo a la manera de Dios. El tiempo pasa, queridos hermanos, y la noche está por llegar. Por eso el padre de familia hace esta llamada. Nos encontramos aquí, queridos hermanos, en la última hora de este reloj parabólico. No estamos ni en la hora sexta, ni en la hora séptima, octava, no. Nos encontramos en la última hora del reloj parabólico. Ya se darán una idea, queridos hermanos, en qué tiempo de la historia vivimos hoy nosotros. Estamos viviendo en lo último. Pero, queridos hermanos, ¿qué otro mensaje habría de venir a la iglesia? Apocalipsis capítulo 18. Versículos 1 al 4 dice: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Al comprender la verdad de los ángeles, queridos hermanos, sabemos que estos ángeles volando por el medio del cielo predican un mensaje especial de amonestación para el mundo. El primer ángel, el segundo y el tercero. Pero la Biblia habla de otro ángel, queridos hermanos, el cual está registrado en Apocalipsis capítulo 18. Escuchen lo que dice el espíritu de profecía respecto a este ángel. Joya de los testimonios, tomo 3, página 13. Dice lo siguiente: hemos de poner a un lado nuestros planes estrechos y egoístas, recordando que se nos ha encargado una obra de la mayor magnitud y de la más alta importancia. Al hacer esta obra, estamos pregonando los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero, y preparando así la llegada de aquel otro ángel del cielo que ha de iluminar la tierra con su gloria. El espíritu de profecía, igual que la Biblia, hablan de otro ángel aparte del tercero. Ese ángel, dice la Biblia, como el espíritu de profecía, cuando venga, iluminará toda la tierra con su gloria. Queridos hermanos, en el libro Conflicto de los Siglos, habla acerca del mensaje final de Dios y habla un poco acerca de este ángel poderoso. Pero el conflicto de los siglos enfoca ese mensaje durante el tiempo cuando se está dando.
Tiene que venir una preparación para poder participar en el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y esto no es nada nuevo, queridos hermanos. Hoy no nos vamos a enfocar mucho en eso, pero en el año de 1888, Dios envió este precioso mensaje por medio de dos pastores, Wagoner y Jones. Pero tristemente, queridos hermanos, ese mensaje fue rechazado. En el año de 1888, Dios envía esta verdad para que su iglesia se reavive, para que su iglesia se prepare y la obra se termine. Pero el mensaje fue rechazado. En otro tema vamos a hablar ampliamente acerca de ese mensaje. Solamente los doy como reseña histórica. Pero hermanos, ese mensaje volvería otra vez. Así es que no nos espantemos, que no nos sorprenda, queridos hermanos, que más luz había de venir después del tiempo de la hermana White. Esos dos pastores fueron enviados con ese mensaje aún cuando la hermana White vivía, y ella aprobó el mensaje de estos dos hermanos, mientras que por lo general la mayoría de los líderes de la iglesia lo rechazaron. Pero queridos hermanos, la parábola muestra claramente la llegada de ese mensaje. Aquí está, hermanos. Una hora antes de que el día termine, el padre de familia hace otra llamada. Otro movimiento, solamente que a diferencia de todos estos, este es dentro de este mismo movimiento. Otro mensaje habría de venir a la iglesia. En ese año el mensaje se llamó justificación por la fe. Pero ¿qué más verdades traería ese mensaje? Mensajes Selectos, tomo 1, página 145, dice: estamos en el gran día de la expiación, cuando mediante la confesión y el arrepentimiento nuestros pecados han de ir de antemano al juicio. Dios no acepta ahora de sus ministros un testimonio suave y falto de temple. Un testimonio tal no sería verdad presente. El mensaje para este tiempo debe ser alimento oportuno para nutrir la iglesia de Dios. Pero Satanás ha estado procurando gradualmente despojar a este mensaje de su poder para que la gente no esté preparada para resistir en el día del Señor. En 1844, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. Cuando se complete esa obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes. Queridos hermanos, hoy en día tenemos toda la luz correspondiente al mensaje del juicio con los muertos. Pero no tenemos toda la luz respecto, como adventistas del séptimo día, al juicio de los vivos. ¿Cómo va a ser? Sabemos que hoy el juicio de los muertos es asunto de libros, nombres. Y muchos creemos que el juicio de los vivos será cuando Cristo venga por segunda vez. Pero queridos hermanos, ya hemos visto nuestro tema, el tema de los 144,000. Dios está por juzgar a los vivos. Y ese juicio comenzará por la iglesia, según Ezequiel capítulo 9, según Primera de Pedro 4:17 y según el Espíritu de Profecía en Joyas de los Testimonios tomo 1, página 335 y 336, Joyas de los Testimonios tomo 2, página 65. Muestra claramente que el juicio con los vivos viene. Y este mensaje que hoy estamos estudiando, queridos hermanos, es el mensaje que Dios ha enviado, la nueva verdad, el nuevo desarrollo de la verdad revelado en este llamado, el juicio para con los vivos. ¿Cómo va a ser? ¿Qué necesitamos hacer hoy para escapar del juicio que viene, queridos hermanos? Este mensaje es el mensaje del cuarto ángel, el mensaje que trae la luz acerca del juicio de los vivos. Este mensaje, queridos hermanos, que iba a ser revelado una hora antes de que el día terminara, es el mensaje que generalmente se conoce con el nombre de la vara del pastor. Sí, queridos hermanos,
aunque para muchos esto sea un gran escándalo y un gran tropiezo, todo esto que hemos presentado hoy no vino del razonamiento de un hombre. Si ustedes pueden notar, queridos hermanos, como leíamos al principio, Dios nos ha dado la manera de cómo probar cualquier mensaje cuando se nos es enviado, a la ley y al testimonio. Debemos probar ese mensaje con la Biblia y el espíritu de profecía. Y si ese mensaje soporta esta prueba, queridos hermanos, dice la palabra de Dios que lo debemos de aceptar y nos debemos de unir con aquellos que predican ese mensaje. Querido hermano, sin prejuicio en tu mente y en tu corazón, te invito de todo corazón que analice las verdades que Dios está enviando justamente a tiempo. Estamos viviendo aquí. Dios ya ha enviado este gran mensaje que es el único que puede prepararnos para recibir el sello de Dios. Voy a leer Primeros Escritos, la página 277, acerca de este mensaje. Dice así: el fuerte clamor. Vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo. Bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo, como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. Después vi otro ángel poderoso al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. La luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera mientras clamaba con fuerte voz: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de tentación que muy luego ha de asaltarle. Es con ese mensaje, queridos hermanos, que ustedes notan, el mensaje de este ángel que ilumina la tierra con su gloria, no se da por separado del mensaje de los tres ángeles. El espíritu de profecía dice que este ángel une su voz a la voz del mensaje del tercer ángel. Quiere decir que el mensaje que éste trae se une con el mensaje del tercer ángel. Van ligados, van juntos, queridos hermanos. Por eso no se trata de ninguna otra organización, no se trata de ningún otro movimiento fuera del movimiento adventista. Todo esto corresponde, estas 3 horas, corresponde al movimiento adventista. Queridos hermanos, dice, este mensaje parecía ser un complemento del tercer mensaje, pues se le unía como el clamor de medianoche se añadió en 1844 al mensaje del segundo ángel. Aunque el espíritu de profecía dice parecía ser, sin embargo, queridos hermanos, podemos ver claramente que al unir su voz con la del tercer ángel, es una adición. Este mensaje se une al mensaje del tercer ángel. Y este mensaje, queridos hermanos, es el mismo que fue presentado en 1888, solo que allí en esas reuniones solo se presentó el inicio de ese mensaje. Queridos hermanos, Dios nos está hablando hoy a cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con la verdad que Dios nos está enviando? La palabra de Dios no se equivoca, queridos hermanos. Si ustedes notan, no puede ser coincidencia de que esta parábola hoy la estemos abriendo en esta manera, revelando toda esta gran verdad. Y no fue traído, queridos hermanos, por un mormón. No fue traído por un presbiteriano, por un metodista. Esta luz fue enviada por un adventista del séptimo día. Queridos hermanos, todos los movimientos tuvieron un líder, si ustedes lo notan. El movimiento del Israel antiguo, Moisés fue levantado en medio de ellos como profeta. En el movimiento de los apóstoles estuvo Cristo.
La luz se reveló a todo el mundo en la persona de Cristo Jesús. En el tiempo de los mileritas Dios usó a Guillermo Miller. En el tiempo de los adventistas del séptimo día Dios levantó su mensajera Elena de White. Y la parábola muestra, queridos hermanos, que no solo un mensaje vendría, sino que Dios suscitaría un mensajero aparte de Elena de White. Querido hermano, yo sé que esto causa gran escándalo y gran tropiezo, pero antes de que tu mente y tu corazón se llene de prejuicio, querido hermano, analiza sinceramente a la luz de la Biblia y de los testimonios y prueba si el mensaje es de Dios o no es de Dios. Prueba si realmente el mensaje de la vara del pastor resiste la prueba de la Biblia y del espíritu de profecía. No que resista la prueba de mi forma de ver, de pensar o la manera en que el ministerio ve las cosas. No, que resista la prueba de la Biblia y del espíritu de profecía. Y si resiste esa prueba, como leímos en el texto de meditación, hermanos, si alguien entre nosotros predica el error, los líderes deben saberlo. Pero si éste predica la verdad, debemos de tomar lugar al lado de esa persona para predicar la verdad. Esa es la responsabilidad de todo fiel adventista del séptimo día, queridos hermanos. El Señor hoy está levantando un pueblo dentro de su mismo pueblo. No otra iglesia, no otro movimiento, hermanos. La parábola lo muestra claramente y lo repito, sino que el Señor está llamando a un reavivamiento y una reforma dentro de la misma iglesia. Aunque la misma suerte, queridos hermanos, para nosotros hoy, los que aceptamos esta verdad y la predicamos, es la misma suerte que les tocó a todos sus siervos que Dios llamó anteriormente. Les llamó a salir y avanzar con la luz, con la verdad. Esa misma suerte nos toca a todos nosotros hoy. Pero queridos hermanos, Dios hoy nos está diciendo que estamos en la última parte de la historia de este mundo. Preparémonos, queridos hermanos, para formar parte de este grupo que es llamado cerca de la hora undécima. Ya escuchamos el tema de los 144,000. Queridos hermanos, estos obreros que son llamados cerca de la hora undécima son los 144,000. Y por eso explicamos que los 144,000 son sellados dentro de la iglesia adventista. Así es que si hoy surgiera otro movimiento fuera de la iglesia adventista, estaríamos fuera de lo que son las profecías, fuera de lo que son las parábolas, porque no hay otro pueblo. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, para poder formar parte de este grupo tan importante que predicará el evangelio a todo el mundo en una sola hora parabólica. Los 144,000 investidos de gran poder predicarán la verdad en muy poco tiempo y la gracia se terminará. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Amén.